El Triángulo de las Bermudas es uno de los misterios que aún no logramos resolver. Retrocedamos unos 600 años. La historia comienza con un hombre italiano. Él quería navegar a través del océano para llegar a Asia, un continente rico en especias, seda, minerales, ese tipo de cosas. Llegar allí por tierra sería ridículamente difícil, así que pensó, oigan, ¿por qué no construimos barcos resistentes, reunimos algunos marineros y navegamos a Asia? ¿Qué podría salir mal? Por cierto, ese hombre era Cristóbal Colón. En 1492, con un poco de ayuda de la familia real española, se embarcó en su viaje. Todo marchaba bien, es decir, más allá de que viajaba en sentido opuesto, pero hacia el final de su recorrido notó algo muy extraño. En aquel entonces no lo sabía, pero estaba navegando por el infame Triángulo de las Bermudas. El TB, el punto sin retorno, el lugar aterrador entre las Bermudas, Puerto Rico y Florida. Hay cientos de historias de barcos, botes y aviones que desaparecieron en este misterioso territorio. Algunos fueron hallados años después, otros desaparecieron de la faz de la Tierra y yacen al fondo del océano. Tal vez. Una cosa es segura, no tenemos idea de lo que sucede allí. Las personas llevan años intentando descifrarlo, pero no, nada de nada. Entonces, ¿qué fue lo que Cristóbal Colón vio esa terrible noche? ¿Qué lo asustó tanto? Según su diario, vio un enorme destello en el cielo. No importa qué tan rudo seas, imagina que estás navegando sin una sola pista sobre tu ubicación y que de pronto ves un destello gigante frente a ti. Me encontrarías escondida debajo de la cubierta masticando limón o algo así. Ese no es el único misterio que esconde el mar, para nada. ¿Has oído hablar del Kraken? Un calamar gigante capaz de tragarse un barco entero, ¿no? Tienes suerte. Imagina que navegas por los mares con el viento en el cabello y las manos en la cadera, como los piratas de las películas. De pronto, un enorme calamar emerge de la profundidad de las aguas frías y oscuras, envuelve el barco con sus tentáculos y lo arrastra al fondo del océano. ¡Qué bueno que tienes un salvavidas! ¿Qué me dices de una enorme serpiente marina que persigue tu embarcación a toda velocidad en busca de un bocadillo? Se la conoce como Leviatán. Y tienes suerte de que no sea real. O las sirenas con cuerpo de ave, las criaturas malvadas y hermosas del océano. Les gusta pasar el rato en las rocas y cantar karaoke. Sus voces mágicas atraen a los marineros y los hacen dirigir sus barcos hacia las rocas filosas. En cambio, las otras sirenas son asombrosas. También les gusta el karaoke, pero no les atrae eso de destrozar barcos. ¡Qué agradables! Son reales, ¿no? Y no olvidemos a los piratas con pata de palo. ¡Arr! Saqueos, robos, decir ¡arr! Cada 2 segundos. ¡Arr! ¿Qué otra cosa hacen todo el día? Como sea, regresemos con Colón. ¿Será que vio una tormenta? ¿Por qué no pensó en eso? Bueno, no tengo 600 años. No existía por aquel entonces. ¿Cómo podría yo saberlo? Lo raro es que no habló de olas gigantes, ni de lluvias intensas, tampoco de vientos feroces. Solo un único destello en el cielo. Tal vez los delfines estaban lanzando fuegos artificiales. Después de la luz, Colón mencionó que la aguja de su brújula comenzó a bailar por todas partes. Esta historia se está haciendo más y más rara. Su relato termina con una tortuga amigable que salió del agua y empujó los 3 barcos hacia la orilla. Después todos fueron por unas salchichas. Es broma. Entonces, ¿qué sucedió? Actualmente los científicos creen tener la respuesta. ¿Tambores? Brrr. Un asteroide se estalló en el océano. Caso cerrado. Pero espera, ¿qué hay del asunto de la brújula? ¿Qué tiene que ver con un asteroide? Los asteroides vienen en todas las formas y tamaños, pero son como los huevos de chocolate. Lo mejor está adentro. Están llenos de minerales y metales por un valor de billones de dólares. Los científicos incluso están buscando la manera de aterrizar en uno más grande para minarlo. Tendría que ser realmente grande. Hablo de un asteroide del tamaño de Rhode Island. ¿Por qué? Porque hay buenas chances de que tenga un campo magnético a su alrededor, lo que facilitaría el aterrizaje. Los científicos creen que los campos magnéticos que rodean algunos asteroides pueden durar millones de años. Misterio resuelto. Tal vez. La brújula de Cristóbal Colón se volvió loca porque un asteroide se estrelló justo frente a él. De hecho, eso podría explicar a otras historias extrañas en la región.
El avión protagonista fue un monoplano Beechcraft Bonanza. El piloto Bruce Gernon tenía a 2 pasajeros a bordo, su padre y a su socio. Despegaron de la isla Andros en las Bahamas y se dirigieron hacia el noreste con destino a la costa de Florida. Era el 4 de diciembre de 1970. Si dibujas un mapa, traza una línea que conecte las Islas Bermudas, Puerto Rico, Miami y de regreso a las Bermudas. ¿Qué obtienes? Así es, un triángulo. Una figura siniestra conocida por haberse tragado misteriosamente 2,000 barcos y 200 aviones a lo largo de los años. El avión de Bruce Gernon se encontraba dentro de su alcance hambriento. Pero este era un viaje típico que Bruce había hecho decenas de veces en el pasado. El viaje solía llevarle cerca de 1 hora y media, sin ningún fenómeno misterioso involucrado. Los hombres no estaban más preocupados de lo que tú estarías en tu viaje al trabajo. Pero esta vez todo sería diferente. Enfrentarían circunstancias muy inusuales. Bruce despegó y comenzó a ganar altura. Las cosas extrañas comenzaron a pasar desde el inicio. A una altura de unos 300 metros, vio una pequeña nube más adelante. Solo que no paraba de crecer, y no era solo porque el avión estuviera acercándose, realmente estaba haciéndose más grande. Bruce tuvo que atravesarla y salió del otro lado sin problemas. Otra nube misteriosa apareció a los 3,500 metros. Esta era enorme y una vez más, Bruce no tuvo más remedio que atravesarla. Se concentró, respiró profundo y entró. En ese momento, todo alrededor del avión se volvió oscuro como la noche. No les llegaba ni un rayo de sol, pero esto no era una nube de tormenta y tampoco estaba lloviendo. Bruce comenzó a preocuparse y entonces, ¡bam!, vio destellos de luz blanca. Aparecían y desaparecían rápidamente como relámpagos, pero el piloto sabía que estos no eran relámpagos. Los destellos eran tan brillantes que iluminaban todo el espacio que los rodeaba. Bruce siguió volando otros 30 minutos cuando se dio cuenta de que esta era la misma nube que había atravesado al inicio, mientras ganaba altura. Pero ahora la nube era cilíndrica y el avión estaba volando por el centro. Tenía un ancho de alrededor de 1,5 kilómetros y parecía no tener fin. Bruce pensó que no lograría escapar de esa trampa. Sin embargo, 1 minuto después vio la luz al final del túnel. Mantuvo la dirección. Estaba a punto de escapar de la pesadilla. De pronto, más fenómenos inexplicables. Las paredes del túnel de nube comenzaron a volverse más estrechas. Estaban cerrándose en torno al avión. Los instrumentos de navegación se volvieron locos. La brújula giraba en sentido antihorario. Los dispositivos electrónicos se habían descompuesto. Era como si el avión estuviera siendo manipulado por algo más o como si estuviera moviéndose dentro de una especie de corriente. Todos los intentos de Bruce de tomar el control fueron en vano. Siguió volando a través del túnel, decidido a salir de esa cosa y contar la historia. Las paredes seguían cerrándose más y más, como una especie de vórtice. El tiempo se acababa. Tenía que escapar de ese lugar y rápido. Los 20 segundos que siguieron fueron los más intensos de su vida, pero entonces salió de esa trampa nebulosa a toda velocidad. Según describió Bruce más tarde, cuando el avión salió del túnel se sintió como si no tuviera peso. Las nubes se dispersaron y ahora el avión se encontraba en medio de una neblina gris. Los 3 hombres soltaron un gran suspiro de alivio. Bruce tomó la radio de inmediato y llamó a la torre de control para determinar su ubicación. Cuando el controlador miró la pantalla verde, su expresión se transformó. El avión de Bruce no aparecía en el radar, era como si fuera invisible. Pero luego le informó que ya se encontraba en el espacio aéreo de Miami. Bruce quedó conmocionado frente a esa información. No podía ser cierto. Se suponía que la distancia que el Beechcraft debería haber recorrido era de unos 400 kilómetros. Recuerda, el viaje entero normalmente tomaba unos 90 minutos, pero esta vez había tardado 47 minutos en llegar a su destino. Este modelo de avión solo puede trasladarse a unos 290 kilómetros por hora. Haz las cuentas y entenderás que esto es físicamente imposible. El controlador debía haber cometido un error, pero cuando las nubes se disiparon, Bruce vio que realmente estaba sobrevolando Miami. El avión aterrizó a salvo y hubo tiempo para intentar resolver el misterio. Entonces, ¿qué pasó en ese vuelo?
Bruce revisó el combustible que le quedaba y miró su reloj. Tras unos cálculos rápidos, quedó aún más confundido. El avión no había gastado todo el combustible que debía. Bruce no podía haberse equivocado. Era un piloto muy experimentado, con poco más de 20 años. Ya contaba con 600 horas de vuelo en los bolsillos y estaba muy familiarizado con un espacio aéreo que había sobrevolado incontables veces. Toda la evidencia en mano parecía indicar que el avión de Bruce había omitido casi la mitad de la distancia. Pasó mucho tiempo pensando en este extraño suceso. Hasta consultó a profesores y expertos, pero nadie logró darle una respuesta exacta para lo que ocurrió ese día. Finalmente, elaboró su propia teoría y hasta escribió un libro sobre el tema. Bruce pensaba que todo se debía a esta niebla eléctrica con destellos blancos. Sin embargo, otros teorizaron que la energía oscura fue la responsable de este salto temporal. Sí, la misma energía oscura que produjo la expansión del universo. Esta energía podría haber curvado el espacio-tiempo como un agujero negro, formando así ese extraño túnel. Bruce dio con él por accidente y tuvo suerte de haber escapado con vida. Fue así como llegó al espacio aéreo tan rápido, pero la energía oscura es solo una teoría que intenta explicar lo inexplicable. Al día de hoy no hay una respuesta real que explique cómo fue que Bruce logró recorrer esa distancia en tan poco tiempo, aunque algunos detalles sí pueden ser aclarados. Los archivos muestran que ese día se registraron 84 manchas solares, así como un viento solar enorme que se movía a casi 700 kilómetros por segundo. Esto habría producido interferencias en la magnetosfera de la Tierra, lo cual podría haber alterado los instrumentos y los radares del avión. Así que la explicación de la niebla eléctrica de Bruce podría ser cierta. Aún hay que hablar de esas nubes raras. Sucede que son bastante comunes en esa zona. Un lugar donde las corrientes de presión alta y baja colisionan constantemente. El resultado, nubes de tormenta. El viaje comenzó como cualquier otro. El carguero SS Cotopaxi se dirige a La Habana, en Cuba, para entregar carbón. Es el 29 de noviembre de 1925. Para el capitán Mayer, su tripulación y el barco, que salieron del puerto de Charleston en Carolina del Sur, será el último viaje. Su ruta atravesaba el Triángulo de las Bermudas. 2 días después de haber zarpado, el Cotopaxi envió una señal de auxilio. Había sido víctima de una fuerte tormenta tropical que lo había llevado a volcar. El viento era muy intenso y venía acompañado de unos poderosos relámpagos. La lluvia llenó progresivamente la bodega del barco. De pronto hubo un destello blanco y el barco desapareció sin dejar rastro. Sus restos fueron hallados en el desierto de Gobi, en una punta completamente diferente del planeta. Los 32 miembros de la tripulación, incluyendo el capitán, desaparecieron. Por supuesto, la parte del desierto de Gobi es ficción. Para una de sus películas, Steven Spielberg imaginó que el barco había sido trasladado por alienígenas. En la vida real, el barco no fue encontrado y no volvió a saberse nada de la tripulación. Se lo declaró oficialmente desaparecido y nadie logró hallar los restos. Parece uno de esos clásicos casos de fenómenos misteriosos en torno al Triángulo de las Bermudas, pero la mayoría de los misterios se resuelven tarde o temprano. En 2020, el Cotopaxi fue hallado. Un hombre llamado Michael Burnett se había mudado a Florida para estudiar naufragios en la costa. Uno en particular llamó su atención. Era mucho más grande que el resto, y las personas de la zona lo llamaban Naufragio del Oso. Se encontraba a unos 65 kilómetros de St. Augustine, al norte de Florida, pero nadie había logrado identificar la misteriosa embarcación. Y así, Michael comenzó a hacer trabajo de detective. Midió los restos y revisó toda la información que logró encontrar. Repasó cientos de periódicos viejos y registros de seguros y echó un vistazo a los artefactos que formaban parte del naufragio. Tras cientos de horas de trabajo duro, Michael quedó convencido, era el Cotopaxi. Pero desde hacía unos años, corría el rumor de que el mismo barco había aparecido en la costa de Cuba. La Guardia Costera había encontrado los restos de un carguero de un tamaño similar y muy parecido al barco desaparecido en 1925. Michael estaba seguro de que se equivocaban, así que unió fuerzas con unos periodistas científicos y siguió investigando. Pronto descubrieron algo que parecía confirmar las sospechas. Los buzos hallaron válvulas de latón cerca de los restos con las letras SB. A Michael se le ocurrió que las iniciales podían referirse a la Scott Valve Manufacturing Company.
La sede central de esta empresa se encontraba en Michigan, no muy lejos de donde el Cotopaxi había sido construido. Así que era probable que hubieran abastecido a la embarcación con partes. El rompecabezas parecía estar resuelto. El naufragio del oso era realmente el carguero desaparecido. Pero aún restaba hallar la razón del hundimiento. ¿Acaso el Cotopaxi había sido víctima de algún fenómeno misterioso en el Triángulo de las Bermudas? Más tarde, Michael dio con el testimonio del carpintero del barco entre unos viejos papeles. Afirmaba que las escotillas que cubrían el carbón se encontraban en pésimas condiciones antes del hundimiento. Las reparaciones no habían sido terminadas cuando la tripulación recibió la orden de zarpar hacia Cuba. Así que si las tapas de las escotillas seguían rotas durante el viaje, el agua podría haber ingresado fácilmente e inundado la bodega durante la tormenta tropical. Esa fue la verdadera razón por la que el Cotopaxi se hundió. No había nada misterioso al respecto. Solo un error cometido por personas normales. Pero este es solo un ejemplo de las decenas o tal vez cientos de casos de barcos y aviones que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Y aún no podemos explicar algunos de esos incidentes. Pareciera que realmente sucede algo raro en ese lugar. Uno de esos extraños eventos tuvo lugar en 1948. Un avión con pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, en Puerto Rico. Desapareció en la misma región que el Cotopaxi. Las 32 personas a bordo se esfumaron sin dejar rastro. El clima estuvo despejado en todo momento. Los expertos creen que, cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa, un viento fuerte podría haberlo golpeado y desviado su curso. Años después, un avión similar fue hallado en la zona del Triángulo de las Bermudas. El problema es que, debido a la falta de información, fue imposible determinar si se trataba del mismo vehículo. Pero algo aún más extraño sucedió un par de años antes, en 1945. 5 aviones desaparecieron al mismo tiempo. Unos pilotos en formación entrenaban sus habilidades de navegación aérea. Al parecer, una vez que terminaron, no lograron hallar el camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchos asumen que simplemente se quedaron sin combustible. Eso parece probable, pero de todas maneras, las circunstancias fueron bastante extrañas. Los novatos eran supervisados por un piloto experimentado que contaba con más de 2.500 horas de vuelo. Él nunca habría permitido que un grupo de principiantes se alejara tanto de la base. Hoy en día, muchas personas siguen preguntándose qué sucedió. Algunos insisten en que los pilotos se toparon con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? ¿Podemos estimar cuántos barcos y aviones se perdieron en el Triángulo de las Bermudas? ¿Han sido sus desapariciones el resultado de errores humanos o fenómenos meteorológicos? Intentemos averiguarlo. Tenemos la curiosa historia del SS Cotopaxi. Este barco desapareció en 1925, cuando viajaba desde Charleston, Carolina del Sur, a La Habana. Nunca llegó a su destino. Años más tarde, en la década de 1980, se encontró un naufragio a 65 kilómetros de San Agustín, Florida. Como los especialistas no pudieron determinar de qué y de dónde provenían, lo apodaron naufragio del oso. Hicieron falta muchos años de trabajo, realizado principalmente por biólogos marinos, para identificar que este barco era el desaparecido Cotopaxi. Esto se confirmó en enero de 2020. Pero, ¿cómo reapareció? ¿Y cómo llegó allí? Ya que este misterioso naufragio ni siquiera estaba en el Triángulo de las Bermudas. Veamos a quién se le ocurrió este término, Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes realmente señalar el triángulo en un mapa? No, y tampoco es un lugar reconocido oficialmente. El Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa del mundo. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre sus límites exactos. Solo hay suposiciones con aproximaciones de toda el área, que oscilan entre 1.300.000 y 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Según las aproximaciones, la región tiene una forma vagamente triangular. En 1964, el autor estadounidense Vincent Gaddis tuvo la idea por primera vez al escribir un artículo para la revista Argosy. Usó el Triángulo de las Bermudas para describir una región triangular que ha destruido cientos de barcos y aviones sin dejar rastro. Es bastante difícil calcular la cantidad de barcos y aviones perdidos porque algunos han desaparecido sin dejar ningún rastro. Sus restos en la región no han sido recuperados. Pero las historias grabadas deberían ayudarnos. Las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas se remontan al siglo XV, como la del explorador italiano Cristóbal Colón.
Cuando navegaba por las aguas del Atlántico a fines del siglo XV, pasó por este lugar. En lo que ahora conocemos como el Triángulo de las Bermudas, vio una enorme llama que parecía estrellarse contra el océano. Más tarde vio una luz inusual parpadeando en la distancia, en el lugar exacto. Como muchos otros marineros desde entonces, su brújula tuvo graves fallas. Pasemos al vuelo 19. En 1945, un avión de la Marina que realizaba un vuelo de rutina también inició una leyenda en este triángulo. Era comandado por el teniente Charles Taylor, y está registrado que se perdió en el triángulo sin ningún motivo. Dado que los pilotos no tenían GPS en ese entonces, debían confiar en sus brújulas y realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado volando en una dirección específica y su velocidad. Poco después de completar la tarea, las dos brújulas a bordo dejaron de funcionar correctamente. Los registros hallados después de la desaparición del avión también indican que Taylor no tenía reloj ese día en particular. El informe inicial indicó que el error del piloto fue la razón de este desafortunado evento. Sin embargo, debido a que las personas no estaban satisfechas con este resultado, se cambió a causas o razones desconocidas después de varias revisiones. Un piloto sobreviviente llamado Bruce Gernon sugirió que atravesó una niebla electrónica mientras pasaba por encima del triángulo, lo que lo hizo viajar en el tiempo. En 1970, cuando ocurrió este incidente, volaba su avión cuando fue rodeado por dos enormes nubes que formaban un remolino y giraban en espiral. Como muchos otros antes que él, notó que sus dispositivos de navegación no funcionaban bien. Cuando finalmente logró salir de esas nubes, descubrió que su vuelo solo había durado 35 minutos, aunque debería haber tomado 75 en total. Y como no tenía otra explicación razonable para lo que pasó, creía que debía haber sido empujado hacia adelante en el tiempo. No solo se han visto nubes de aspecto extraño sobre el Triángulo de las Bermudas. En 2014, un piloto recordó casi chocar con un objeto volador que no pudo identificar. Algunos de estos extraños encuentros incluso fueron grabados. Ese fue el caso de un vuelo de principios de 2015, cuyos pasajeros notaron un curioso objeto flotando sobre el océano. Los pilotos aún tienen que descubrir qué es lo que realmente vieron allí. Ok, no todas las posibles explicaciones han sido tan inusuales. Los oceanógrafos, por ejemplo, también han tratado de explicar por qué los barcos desaparecen en esta zona. Recientemente regresaron a una de sus viejas teorías: olas rebeldes. Son inmensas paredes de agua que surgen de repente. Si varias de estas olas se elevan simultáneamente, se superponen como un sándwich. Si una sola ola puede alcanzar más de 10 metros de altura y ocurren simultáneamente, se puede crear una ola rebelde que puede superar los 30 metros de altura. Este tipo de olas pueden alcanzar rápidamente incluso a los barcos más grandes. Los meteorólogos también propusieron su propia explicación: nubes hexagonales. Estos tipos inusuales de nubes pueden generar vientos de hasta 270 kilómetros por hora y también son bastante significativas, ya que algunas alcanzan de 32 a 88 kilómetros de ancho. Como tal, las olas dentro de estos gigantes vientos pueden alcanzar los 14 metros de altura. La propia fuerza magnética de la Tierra también podría tener algo que ver. Dentro del Triángulo de las Bermudas, las brújulas apuntan al norte verdadero, el polo norte geográfico, en lugar del norte magnético, el polo norte magnético cambiante. Algunos incluso han explicado que dado que estos dos se superponen perfectamente en el Triángulo de las Bermudas, pueden causar un fenómeno magnético capaz de hacer que los dispositivos de navegación funcionen mal. Se llama línea agónica. El problema es que científicos han descubierto que esta línea se mueve cada año. Puede que haya pasado por el triángulo en algún momento, pero ahora está a través del Golfo de México. Otros extraños fenómenos naturales encontrados a lo largo de la costa de Noruega podrían ayudar a explicar por qué el Triángulo de las Bermudas se ha cobrado tantos barcos. Hay algunos cráteres allí que miden hasta 800 metros de ancho y tienen 45 metros de profundidad. Los científicos creen que fueron creados por burbujas de gas metano. Este gas parece estar escapando de depósitos ocultos en las profundidades del lecho marino. Una vez que alcanza una cierta cantidad, sale a la superficie y provoca erupciones. Entonces, ¿los pilotos y capitanes de barcos realmente evitan esta área hoy? ¿Podría esto explicar por qué hay menos barcos que se pierden allí hoy en día? Pero, si alguna vez has volado de Miami a San Juan, Puerto Rico, probablemente sepas que esto no es cierto.
En cuanto a los barcos, si la gente evitara el Triángulo de las Bermudas, casi todas las vacaciones en el Caribe se arruinarían. Hasta el día de hoy hay muchos vuelos que pasan por el Triángulo de las Bermudas, por lo que está claro que nadie lo está evitando. Este lugar es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En la actualidad tiene un intenso tráfico, tanto por mar como por aire. Pero el Triángulo de las Bermudas está sujeto a tormentas tropicales y huracanes que ocurren con mucha frecuencia. Ten en cuenta que la corriente del Golfo, una fuerte corriente oceánica que provoca cambios bruscos en el clima local, pasa por el Triángulo. Además, el punto más profundo del Océano Atlántico, la depresión de Milwaukee, también se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. La fosa de Puerto Rico alcanza más de 8.300 metros en la depresión de Milwaukee. Entonces, si lo piensas, todo el misterio es una combinación perfecta de error humano, mal tiempo y mucho tráfico de barcos. Esto fue confirmado por los datos proporcionados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Si miras los porcentajes, la cantidad de barcos o aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas no es diferente de cualquier otro lugar. Las desapariciones no ocurren con más frecuencia que en cualquier región comparable del Océano Atlántico. Las estadísticas oficiales dicen que cerca de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido mientras viajaban por esta región. Esa es otra razón por la que el número total es tan difícil de precisar. Nadie podría describir su rescate en los registros oficiales si se denunciaba la desaparición de un barco. También hay algunos eventos que al parecer no sucedieron, lo que se suma a esos informes falsos. Como el de un accidente aéreo en 1937 frente a Daytona Beach, Florida, del que los periódicos locales sorprendentemente no revelaron nada. Probablemente hayas visto un video viral donde unos youtubers escondieron un enorme tesoro en el Triángulo de las Bermudas y un tipo cualquiera se atrevió a ir tras él. Consiguió $10,000, pero seamos sinceros, su mayor éxito fue salir de allí con vida. Esta peligrosa extensión de agua entre Florida, Puerto Rico y Bermuda es famosa por sus escalofriantes e inexplicables sucesos. Dicen que más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido misteriosamente en el Triángulo de las Bermudas. Esto lleva a muchas teorías que sugieren que esta zona está de alguna manera vinculada a poderes místicos o a vórtices que arrastran objetos a otras dimensiones. Pero un científico australiano llamado Carl Kruszelnicki podría haber resuelto el misterio del Triángulo de las Bermudas. Según él, la mayoría de las leyendas populares y desapariciones espeluznantes pueden explicarse por dos factores principales. El primer factor es el error humano. Una teoría desmentida por Kruszelnicki fue sobre el fatídico vuelo 19. En 1945, un grupo de 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos despegó en una misión rutinaria de entrenamiento desde Florida. Todo iba bien hasta que, a 90 minutos de vuelo, el comandante de la tropa informó que estaban perdidos. Y luego, ¡pum!, desaparecieron. Se llevó a cabo una de las búsquedas aéreas y marítimas más grandes de la historia para encontrarlos, pero hasta el día de hoy, nadie ha hallado rastro alguno del vuelo 19 ni de los 14 hombres a bordo. Lo que aún deja a la gente perpleja sobre este hecho es que las condiciones meteorológicas cuando despegaron eran excelentes. Un día relativamente cálido, nubes blancas esponjosas flotando en el cielo y una brisa proveniente del suroeste. Bastante estándar para vuelos de entrenamiento, nada fuera de lo común. Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que, a pesar de que el líder tenía más de 2,000 horas de vuelo, era un mal piloto. En realidad, un piloto muy malo. Según Kruszelnicki, el comandante era tan inexperto que se había perdido en el mar en al menos 2 ocasiones previas al incidente del vuelo 19. En ese fatídico día, incluso intentó que alguien lo cubriera en su turno, pero no tuvo éxito, para desgracia de todo su equipo. Después de que su ejercicio de entrenamiento de vuelo se completó con éxito, ambas brújulas a bordo dejaron de funcionar. En la radio de la patrulla, su voz ansiosa decía que estaban sobre tierra. Más precisamente, estaba seguro de que volaban sobre los cayos de Florida, pero eso no tenía sentido. Había hecho su sobrevuelo programado sobre Henson Chicken Shoals en las Bahamas menos de 1 hora antes, pero ahora creía que su avión de alguna manera se había desviado cientos de kilómetros del curso y había terminado en los cayos de Florida. No podría haber estado más equivocado. Según las teorías más plausibles sobre este caso, lo que él pensaba que eran los cayos de Florida en realidad eran unas pequeñas islas de las Bahamas.
Y aquí es donde ocurrió el verdadero desastre. En lugar de retroceder hacia el oeste, hacia Florida, siguió volando hacia el este, adentrándose más en el océano Atlántico. Finalmente, su avión se quedó sin combustible y ya conoces el final de la historia. De acuerdo. Algunos podrían argumentar que una fuerza malévola de alguna manera interfirió con las dos brújulas, causando que fallaran mientras volaban por este supuesto tramo de agua maldito. Pero seamos realistas. Incluso si eso fuera cierto, el error humano fue el principal factor aquí. El piloto no debería haber confundido las Islas Bahamas con los Cayos. Fin de la historia. Ahora, hablemos sobre el segundo factor que, según Kruszelnicki, explica muchas de las extrañas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Y eso está relacionado con el mal clima. Muchas tormentas tropicales y huracanes del Atlántico pasan directamente a través del Triángulo de las Bermudas. Antes de que tuviéramos pronósticos meteorológicos avanzados, estas tormentas causaron que muchos barcos desaparecieran en ese entonces. Además, la corriente del Golfo también atraviesa la zona. Es una corriente oceánica sumamente fuerte que puede hacer que el clima cambie rápidamente y, a veces, de manera bastante dramática. Entonces, cuando lo piensas, factores naturales como estos podrían explicar muchas, si no la mayoría, de las desapariciones. Tomemos el ejemplo del USS Cyclops. En 1918, este enorme barco de carga de 165 metros, que transportaba alrededor de 11,000 toneladas de manganeso, desapareció sin dejar rastro. Estaba navegando desde las Indias Occidentales hacia Baltimore, con 309 personas a bordo. Lo que hace que este suceso sea aún más inquietante es que no se envió ni una sola señal de socorro. Más de 100 años después, todavía no tenemos idea de lo que le sucedió. Nunca se han encontrado restos del naufragio. Por supuesto, la gente ha formulado todo tipo de teorías sobre el USS Cyclops. Una idea popular es que se topó con una tormenta repentina y violenta. Con todo ese manganeso pesado a bordo, podría haberse volcado y hundido muy rápido. Otros especulan sobre fenómenos submarinos como deslizamientos de tierra o incluso una ola gigante. No es una teoría tan loca si lo piensas bien. Según Kruszelnicki, el Triángulo de las Bermudas no es solo una zona de mal tiempo, se trata del poder implacable del océano en sí. El fondo allí es mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente imagina, de más de 9,000 metros. Básicamente, es como el monte Everest, pero al revés. Cuando el agua del océano alcanza esa profundidad, tiende a ocultar cosas y se convierte en el lugar perfecto para que barcos y aviones desaparezcan sin dejar rastros. El experto confirma que también hay una pequeña posibilidad de que sucesos aún más extraños puedan estar ocurriendo bajo las olas del Triángulo de las Bermudas. Y esto está relacionado con el clatrato de metano. Este es un nombre elegante para un compuesto similar al hielo que se forma bajo el agua o en lugares muy fríos, con gas metano atrapado en su interior. A veces, estas estructuras pueden liberarse y crean burbujas en la superficie. Y esta lluvia de burbujas puede ser fatal, al menos para los barcos. Algunos experimentos realizados con modelos de barcos demostraron que si suficientes burbujas suben, la densidad del agua disminuye y puede interferir con la capacidad de flotación del barco. Si una gran cantidad de burbujas emergen y cubren una amplia área rápidamente, el barco podría perder suficiente flotabilidad como para hundirse o volcarse. Pero, siendo justos, las probabilidades de que algo así ocurra son muy remotas. Entonces, el error humano y el mal clima. Esos son los dos factores que probablemente explican todos los misterios que rodean a este tramo de agua malévolo. Pero la verdad es que el Triángulo de las Bermudas no es tan especial. Aunque esta región es muy popular, no existen mapas oficiales que delimiten claramente sus fronteras y digan, miren, aquí precisamente está el Triángulo de las Bermudas. Y eso es parte del problema. Desapariciones y sucesos inexplicables que ocurren lejos de la región real terminan siendo agregados a la lista de misterios del Triángulo de las Bermudas, como el destino del Mary Celeste. En 1872, este barco fue encontrado completamente intacto, pero sin señales del capitán, su familia ni la tripulación. La gente pensó, está bien, un hecho espeluznante, un barco fantasma, así que debe estar relacionado con el Triángulo de las Bermudas. Pero hay algo que no cuadra.
El Mary Celeste fue abandonado a unos 650 kilómetros al este de las Azores, así que estamos hablando de una parte completamente diferente del Atlántico. En este momento, el triángulo se ha transformado en un trapezoide para cubrir ese enorme pedazo del Atlántico Norte. Lo que trato de decir es que una vez que la gente comienza a creer en una zona peligrosa, el sesgo de confirmación toma el control. Pero los hechos son que el Triángulo de las Bermudas tiene un gran tráfico diario, tanto marítimo como aéreo. Y según los expertos, el número de incidentes que ocurren ahí es prácticamente... ¿Por qué solo el Triángulo de las Bermudas se ha hecho famoso? Porque también hay otros triángulos misteriosos donde los barcos desaparecen por razones extrañas. El triángulo que vamos a visitar ahora puede parecerte mucho más peligroso y aterrador que el de las Bermudas. La gente cuenta historias sobre naves extraterrestres, portales a otra dimensión o la Atlántida en la región de las Bermudas, y probablemente ya has escuchado todo eso. Pero el triángulo del que voy a hablarte tiene otras leyendas. Imagina que estás navegando en tu barco y notas una nave circular en medio del océano infinito. Una mujer misteriosa está de pie en la cubierta de esta extraña embarcación, mirándote. Sí, esas son las historias que circulan sobre el Triángulo del Dragón. Y si intentas averiguar algo sobre este lugar, descubrirás que incluso la ubicación del triángulo es un misterio. Este sitio se encuentra cerca de la costa japonesa en el Océano Pacífico. El triángulo se extiende desde Japón hasta las islas Osaguara y toca el mar de Filipinas, pero esta no es su geolocalización exacta. Algunos registros indican que el triángulo está a 110 kilómetros al este de la costa japonesa, mientras que otros mencionan que se encuentra aproximadamente a 1200 kilómetros de distancia. Esta diferencia en las coordenadas se debe a que la región donde está ubicado no está marcada en ningún mapa. Las dimensiones exactas de estas aguas aún son desconocidas. El Triángulo del Dragón también es conocido como el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. Es como el hermano gemelo malvado de este último, pero es más antiguo. La realidad es que los informes sobre desapariciones extrañas de barcos en esta región aparecieron mucho antes que los informes sobre el Triángulo de las Bermudas. La gente descubrió el misterioso poder de este lugar en el siglo XIII. El nieto de Genghis Khan envió a 40.000 personas en barcos hacia Japón para conquistar el país. Su ruta pasaba por el Triángulo del Dragón. Sin embargo, estas personas no llegaron a la costa debido a los tifones en esta zona, así que todos los barcos se hundieron. Después de este incidente, el nieto de Genghis Khan cambió de opinión sobre atacar el país. Inmediatamente después de eso, la gente en Japón comenzó a creer que este lugar tenía poderes mágicos. En el mundo moderno, buzos y arqueólogos han intentado determinar si esta historia es cierta. Han explorado el fondo del triángulo y encontrado artefactos de la flota hundida mongola. Unos siglos más tarde, a principios del 1800, ocurrió otra historia allí. Los marineros que navegaban por el Triángulo del Dragón vieron un extraño barco que parecía similar a los equipos japoneses para quemar incienso. Solo había una persona a bordo. Era una mujer misteriosa. Sin embargo, nadie pudo descubrir quién era. En las décadas de 1940 y 1950 comenzaron a surgir informes sobre la desaparición de barcos en la región del Triángulo. Barcos pesqueros y grandes embarcaciones se perdieron. Japón envió un barco de investigación para averiguar la causa de las desapariciones. Sin embargo, esa embarcación con 31 miembros de la tripulación también desapareció. Posteriormente se encontró la carcasa del buque de investigación, pero los miembros de la tripulación no fueron hallados. Las personas comenzaron a recordar las leyendas sobre este lugar. Según uno de los mitos, dragones viven bajo la superficie del océano. Destruyen barcos y se llevan a las personas para satisfacer su hambre. Estas historias tienen miles de años de antigüedad, pero con el tiempo, además de los cuentos de hadas, comenzaron a surgir hipótesis científicas. Los científicos han intentado descubrir qué es tan peculiar acerca de este lugar. Uno sugirió que las corrientes frías y calientes se mezclan y luego pasan por áreas que atraen ondas electromagnéticas fuertes. Y cuando estas corrientes mezcladas frías y calientes se encuentran estas ondas, forman interferencias electromagnéticas. Los equipos electrónicos en los barcos comienzan a fallar y los dispositivos de navegación dejan de funcionar. En ese momento comienza una tormenta y los barcos se vuelven indefensos. No pueden enviar señales de socorro ni determinar su ubicación. Otra teoría sugiere que volcanes submarinos se encuentran en el fondo del triángulo. Estos expulsan cientos de miles de toneladas de magma, agitan las aguas y generan olas gigantes. La actividad sísmica ocurre con frecuencia frente a las costas de Japón, por lo que esta teoría es bastante lógica.
Además, la actividad volcánica podría explicar antiguas leyendas sobre dragones submarinos. Además, las islas a menudo aparecen y desaparecen en esta región. Cuando el magma se enfría bajo el agua y crea capas, estas ascienden y forman tierra. Luego, durante la siguiente erupción, colapsan y se sumergen. Pero algunas no lo hacen, así que imagina un barco navegando y luego una enorme isla que emerge de debajo y rompe su casco. Quizá los hidratos de metano destruyan barcos. Estas sustancias emergen de la corteza terrestre, forman grandes burbujas en el agua, luego ascienden y explotan. Una burbuja gigante puede dañar el casco de una embarcación o incluso destruirlo por completo. De todos modos, los científicos aún no saben con certeza la razón de la desaparición de los barcos, y en general, todos esos casos misteriosos que han ocurrido en ese lugar probablemente no sean más que leyendas. Los triángulos del dragón y de las Bermudas están en los océanos, pero ¿qué pasa con un triángulo en un lago? Se encuentra entre Michigan y Wisconsin, justo dentro del lago Michigan. En 1950, un avión con 108 pasajeros a bordo desapareció sin dejar rastro mientras volaba sobre el lugar. Cuando la búsqueda comenzó, los rescatistas encontraron algunos fragmentos de la aeronave en el agua. Además del avión, muchos barcos han desaparecido allí. A veces las personas desaparecían en el aire justo desde los botes. Uno de esos casos ocurrió en 1937. El barco navegaba por el triángulo del lago Michigan cuando el capitán George Donner se retiró a descansar en su camarote. 3 horas después, uno de los miembros de la tripulación tocó la puerta para despertar al capitán, pero nadie respondió. Cuando quedó claro que algo andaba mal, el marinero entró, pero no vio a nadie allí. El capitán parecía haberse esfumado en el aire. La tripulación no pudo encontrarlo. Hasta ahora la desaparición de George Donner sigue siendo un misterio sin explicación. Puede que todo sea ficticio, pero el triángulo del lago Michigan es escalofriante. ¿Y qué me dices de un triángulo que está en el suelo? Este es el Triángulo de Bennington. Se encuentra en la parte suroeste de Vermont, Estados Unidos. Y sí, es un lugar que realmente deberías evitar. Hay muchas historias aterradoras sobre esto. Depende de ti decidir si son ciertas o no. En noviembre de 1945, un grupo de cazadores pasó por esta área. Un hombre de 74 años iba al frente del grupo, y justo delante de los ojos de varias personas dio un paso y desapareció. Nadie pudo encontrarlo. Los cazadores llamaron a los rescatistas, pero no pudieron ayudar. En diciembre de 1946, varios estudiantes fueron de campamento. Una chica de 18 años lideraba un gran grupo. Caminó unos metros hacia adelante para decidir a dónde ir después y desapareció. Los turistas llamaron a la policía. Los oficiales comenzaron a buscar en la zona y el FBI se unió a ellos. Obtuvieron información de los lugareños de los pueblos cercanos. Comentaron que una chica parecida a la de la descripción había sido vista caminando con un hombre bastante mayor que ella. Ambos se marcharon en un coche y nunca más se los volvió a ver. Poco después, un vehículo similar fue encontrado no muy lejos de Nueva York. El coche estaba quemado, por lo que la policía y los expertos no pudieron confirmar si la chica desaparecida estaba dentro. 3 años después, un hombre desapareció en el territorio del Triángulo. Estaba esperando un autobús en la última parada. Cuando el autobús llegó, subió, pero no llegó a su destino. No bajó del autobús y no apareció en ningún otro lugar. La policía no pudo encontrar rastro alguno del hombre desaparecido. Pero el caso más terrible ocurrió en 1950. Cerca del Triángulo de Bennington, una mujer conducía con su hijo pequeño. Detuvo el auto y se bajó por unos minutos para pasar por una tienda o una gasolinera, pero cuando regresó no había nadie en el vehículo. La policía comenzó a peinar la zona. En la búsqueda utilizaron perros rastreadores, los cuales lograron seguir el rastro del niño. Los canes siguieron el camino y se detuvieron en un lugar del bosque. El rastro terminaba ahí. ¿Y sabes cuál era ese sitio? El lugar donde aquella estudiante desapareció en 1946. Una estudiante de segundo año de universidad terminó su turno en la cafetería y decidió salir a caminar un poco. Se vistió, se despidió de su compañera de cuarto y pidió un aventón hasta el inicio de un sendero. La joven de 18 años se encontró con unos excursionistas que estaban regresando y les pidió indicaciones. Estaba oscureciendo, pero la estudiante siguió adelante. Lamentablemente, nunca más se la volvió a ver. Su nombre era Paula Jean Weldon y desapareció en 1946. Estaba caminando por un sendero cerca de Bennington, un pueblo en el suroeste de Vermont.
Al día siguiente, su compañera de cuarto reportó su desaparición. Las autoridades organizaron rápidamente un grupo de búsqueda. Cientos de personas recorrieron los bosques alrededor del sendero durante 4 semanas. Su universidad incluso cerró por un tiempo para que los estudiantes y el personal docente pudieran unirse a la búsqueda. Sin embargo, no encontraron nada. La chica se había esfumado en el aire. Paula no empacó una bolsa, no se llevó ropa extra ni dinero. Toda la evidencia sugería que no esperaba estar fuera por más de un par de horas. Su padre, un ingeniero industrial muy reconocido, culpó al sheriff del condado por llevar a cabo la investigación de manera deficiente. A pesar de todos los esfuerzos, la pobre muchacha aún no ha sido encontrada. Su caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy, pero esta no es la primera vez que alguien desaparece en los bosques de Vermont. Un año antes, el 12 de noviembre de 1945, Midi Rivers, un hombre de 74 años lleno de vida, era el guía de un grupo de 4 cazadores. Llegó a una bifurcación en un camino con su yerno. Midi dijo que caminaría una corta distancia por uno de los senderos. Después de todo, no quería perderse el almuerzo de regreso en el campamento. Pero esa fue la última vez que alguien lo vio. El grupo que lo acompañaba buscó al hombre toda la tarde antes de llamar a la policía. A esto le siguió una búsqueda más extensa, pero no arrojó resultados. El hombre local era un excursionista experimentado y conocía bien el camino. Aún así, había desaparecido. Bomberos, voluntarios e incluso militares no pudieron encontrar a la persona desaparecida después de un mes de búsqueda. Todo lo que hallaron fue un cartucho que dejó caer en un arroyo cercano. Las autoridades locales aún no han resuelto el caso. Nadie lo sabía en ese momento, pero Midi y Paula fueron solo el comienzo. En apenas media década, 5 personas en total desaparecieron en esa parte de Vermont. Pasaron los años, pero aún nadie puede explicar estas desapariciones. Y por eso la zona recibió un apodo particular, el Triángulo de Bennington, en honor al famoso Triángulo de las Bermudas, donde barcos y aviones han estado desapareciendo durante siglos. En 1949 se produjo la desaparición más desconcertante en el Triángulo de Bennington. Un veterano de 68 años, James Tedford, abordó un autobús local. Iba de regreso a su hogar en Bennington después de visitar a unos parientes en St. Albans. Su familia lo llevó a la estación de autobuses y hubo 14 testigos que afirmaron que todavía estaba en el bus en la última parada antes de Bennington, pero nunca se bajó allí. Su equipaje seguía en el compartimiento y un horario de autobuses abierto estaba en su asiento vacío. El hombre aparentemente se esfumó en el aire mientras iba en el vehículo en movimiento. Y hay otra cosa extraña: desapareció en la misma fecha en que un estudiante universitario se había perdido hacía 3 años, el 1 de diciembre. La persona más joven que desapareció misteriosamente fue un niño de 8 años. Paul Jepson estaba con su madre mientras ella trabajaba en la granja familiar. La mujer fue a alimentar a los cerdos y dejó a su hijo solo por 1 hora más o menos. Cuando regresó no pudo encontrarlo. Los lugareños pronto formaron grupos de búsqueda y el sheriff local llevó perros rastreadores. Ellos detectaron el olor, pero perdieron el rastro repentinamente en una encrucijada cercana. El niño nunca fue encontrado. Nuevamente, había un elemento extraño en esta historia. El pequeño llevaba una chaqueta roja brillante. Esto lo habría hecho más visible para los rescatistas. Pero aún más sorprendente, Paula, la estudiante universitaria que había desaparecido 4 años antes, también llevaba una chaqueta roja. La desaparición final ocurrió solo 16 días después de que el pequeño desapareciera de la granja. Una mujer de 53 años, Frieda Langer, estaba acampando con su familia en el Bosque Nacional Green Mountain. Salió a caminar con su primo, pero hubo un contratiempo. La mujer cayó en un arroyo. Decidió regresar al campamento para cambiarse de ropa. Su primo pensó que ella se uniría a él más tarde y continuó solo por el camino, pero la mujer nunca regresó. De hecho, nunca llegó a su campamento base. Durante 2 semanas, 300 buscadores recorrieron el bosque. Incluso llevaron helicópteros, pero no encontraron ningún rastro de la desafortunada mujer. La última desaparición en el Triángulo de Bennington tuvo un desenlace, no uno feliz, sin embargo. En la primavera del año siguiente, los buscadores encontraron a la pobre campista a 5,5 kilómetros del campamento original. Ya habían cubierto ese lugar anteriormente, lo cual hizo todo aún más misterioso. Fue imposible determinar por qué y qué le sucedió a ella. Lo único que tienen en común estas 5 desapariciones es el período y la zona geográfica. 3 kilómetros cuadrados de espesos bosques en el suroeste de Vermont. Esta área remota de las montañas verdes no era el lugar más feliz.
Bennington y la cercana aldea de Glastonbury fueron fundadas como pueblos mineros y madereros. Las condiciones de vida allí eran duras. Hacia finales del siglo XIX, los lugareños intentaron revitalizar la zona como destino turístico. Pero la montaña era inestable y una gran inundación arrasó con sus sueños de una vida feliz. Los residentes comenzaron a mudarse. En 2010, solo 8 personas vivían en Glastonbury. Tiempo después, se convirtió en un pueblo fantasma. A finales de la década de 1940, la zona volvió a estar en el centro de atención por todas las razones equivocadas. Pero, ¿cómo pudieron estas desapariciones mantener el misterio durante tanto tiempo? Seguramente alguien tenía una explicación razonable. Una teoría sugiere que se trataba de un caso de juego sucio. Tal vez una persona desconocida estaba haciendo algo malo y perjudicó a la gente desprevenida. Pero entonces tendría que haber un patrón, y no lo hay. O tal vez los elementos fueron los responsables. La estudiante universitaria desapareció en un día agradable al comienzo del invierno. Iba vestida de forma ligera porque hacía 10 grados Celsius afuera, pero por la noche la temperatura del aire se desplomó. La mañana siguiente hacía unos gélidos menos 13 grados Celsius. En esta parte de Vermont el clima es bastante impredecible. Puede ponerse muy ventoso, especialmente en invierno. ¿Quizá el mal tiempo y el denso bosque confundieron a las personas desaparecidas? Recientemente, en 2008, ocurrió un caso de desaparición sorprendentemente similar allí. Un estudiante universitario, Robert Singley, se perdió en una espesa niebla en la cima de la montaña Glastonbury. Cuando no regresó a casa, su prometida llamó a la policía. Los agentes estatales salieron inmediatamente a buscarlo, pero estaba demasiado oscuro y con mucha niebla para ver algo. Por suerte lo encontraron a la mañana siguiente. Se perdió debido a la densa niebla. Logró encontrar el nuevo camino solo después de que las condiciones climáticas mejoraron. Esta historia tuvo un final feliz, pero ¿podría este incidente explicar lo que les pasó a las personas que desaparecieron hace más de 70 años? Las montañas alrededor de Bennington están llenas de pozos de minas abandonadas, un recordatorio de la historia del pueblo. Un excursionista perdido en la niebla podría fácilmente caer en uno de ellos, y no tendría manera de salir. El área es tan remota que nadie lo encontraría. El segundo peligro son los animales salvajes. Los osos negros son nativos de Nueva Inglaterra. Los clubes de senderismo locales aconsejan a los visitantes almacenar su comida. Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí desde mediados del siglo XIX. No encontrarás este lugar usando un mapa, ya que no es una región oficial del Océano Atlántico. Es solo una pequeña área de agua en forma de triángulo, ubicada no lejos de la costa sureste de los Estados Unidos. En el siglo XX, este lugar se convirtió en una leyenda. Algunos creen que es el hogar de una base secreta. Otros están seguros de que es un portal del tiempo. Los barcos quedan atrapados en una fuerte tormenta y se trasladan al pasado o al futuro. Y también existe la teoría de que la ciudad de Atlántida se encuentra justo debajo del Triángulo de las Bermudas. Su tecnología crea explosiones de energía y destruyen naves, e incluso los aviones tienen la posibilidad de desaparecer en esta área. Todo esto ha llegado tan lejos que si algo extraño sucede en el océano, todos piensan que de alguna manera está relacionado con el Triángulo de las Bermudas. El miedo al triángulo se ha popularizado con libros y películas. A los directores, escritores y periodistas les gusta usar este tema. Pero en sus obras, solo ves algunas respuestas correctas. Puedes encontrar la verdad sobre este lugar tú mismo si miras de cerca. Pero primero, refutemos las teorías más débiles. Objetos espaciales, Atlántida, viajes en el tiempo, todos estos mitos aparecieron a mediados del siglo XX. No hay ningún registro sobre fenómenos misteriosos antes de esa época. La gente simplemente notó que muchos barcos se estaban hundiendo aquí, pero luego, un autor escribió un libro sobre la Atlántida en las aguas del Triángulo. El autor no proporcionó ninguna evidencia, pero describió esta hipótesis de manera muy convincente. La gente lo leyó y le gustó. A la psique humana le gusta leer sobre algo secreto. Cuando aprendes algo que nadie sabe, te hace sentir especial. Y por supuesto empiezas a creer en este secreto. Así que esta fue una de las razones por las que el libro del Triángulo de las Bermudas se ha vuelto tan popular. Le trajo mucho dinero al autor. Y otras personas también querían enriquecerse de la misma manera. Algunas otras teorías fantásticas sobre viajes en el tiempo y bases secretas han aparecido desde entonces. Después de eso, la gente empezó a hacer documentales. Todos esos trabajos dedicados a la naturaleza mística del Triángulo no se basaron en hechos reales, sino en teorías de otros libros. Es imposible encontrar la verdad en este caos.
A algunas personas les gusta conocer secretos, incluso si son falsos. Pero siempre puedes encontrar la verdad si realmente quieres. Simplemente toma cualquier mito e intenta encontrar fuentes que demuestren si es real. Lo más probable es que no encuentres nada más que libros y películas no científicas. También hay cosas más realistas sobre el triángulo, pero no menos interesantes. Una hipótesis dice que los barcos desaparecen allí a causa del metano. Yacimientos de este gas se encuentran bajo el fondo marino de esta región. A veces se libera de allí y sube a la superficie. Tan pronto como el metano entra en contacto con el agua, toma forma de burbujas gigantes. Luego, estas burbujas forman espuma en el agua y crean grandes olas que hacen voltear los barcos. Esta teoría es bastante real y, de hecho, este fenómeno natural existe, pero no en el Triángulo de las Bermudas. Ninguno de los numerosos estudios ha confirmado la presencia de una mayor concentración de este gas aquí. La última erupción de metano ocurrió aquí hace unos 15.000 años. Otra teoría realista son las olas rebeldes. Se forman sin tormentas ni vientos. La superficie del agua tranquila puede transformarse en una gran ola de la altura de un edificio de 5 pisos en 3 segundos. Hunde un barco y luego desaparece rápidamente. El mar vuelve a estar en calma, como si no hubiera olas. Algunos científicos creen que una corriente marina superficial que choca con un fuerte viento en contra crea este fenómeno. Pero algunos casos registrados no involucraron viento. Otra versión dice que la ola nace gracias al choque de corrientes cálidas y frías. Pero la teoría más emocionante habla del vampirismo cinético, que forma las olas. Bajo ciertas condiciones naturales, las olas adquieren la capacidad de intercambiar energía cinética. Y entre todas las olas, estará la más grande, la vampira, que absorbe la energía de todas las demás. Cuando se acumula toda la energía, la ola vampira la expulsa. Esto explica la fuerza del impacto y su repentina desaparición. Todas las teorías parecen lógicas, pero los científicos aún no pueden descifrar la naturaleza de este fenómeno. Sí, las olas rebeldes pueden llevar barcos bajo el agua, pero no solo en el Triángulo de las Bermudas. Rara vez aparecen en todas las aguas de los océanos del mundo. Así que pasemos a la siguiente teoría. Algunos de los que navegaron por este lugar informaron que sus dispositivos de navegación se volvieron inestables. La brújula y la electrónica se estropearon. Se perdieron la señal y las comunicaciones por radio. Necesitamos mirar el triángulo desde el espacio para encontrar la razón. Si usas sensores y dispositivos especiales, verás que el campo magnético de la Tierra se debilita por encima del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Los astronautas de la EEI dijeron que el triángulo recibe más partículas del Sol que cualquier otra parte del planeta. Por lo tanto, la electrónica es inestable en esta área. Pero tales fallas no ocurren con los satélites y otros objetos espaciales que vuelan dentro de la atmósfera de nuestro planeta. Las áreas con un campo magnético debilitado aparecen en todo el mundo y casi nunca interrumpen la navegación. Esto significa que los barcos y aviones funcionan de manera estable en tales condiciones. Pero de todos modos, una brújula no funciona correctamente en el área del triángulo. ¿Será que alguna anomalía magnética afecta a los sistemas de navegación? Esta teoría fue rápidamente refutada. Los científicos revisan regularmente el mapa magnético de esta región y no han encontrado desviaciones de la norma. La razón del funcionamiento inestable de una brújula no es una anomalía. El Triángulo de las Bermudas es uno de los pocos lugares del planeta donde coinciden los polos norte verdadero y magnético. El norte verdadero es el polo norte geográfico. El polo magnético se mueve constantemente alrededor del globo directamente hacia el norte. A veces estos polos chocan y provocan un fenómeno como las líneas agónicas. Si estás por debajo de esta línea, tu brújula se comportará de manera extraña y no te indicará el norte verdadero. Por eso desaparecieron tantos barcos en este lugar a principios del siglo XX. La gente usaba una brújula ordinaria. No tenían tecnologías modernas de navegación, y el mal funcionamiento de la brújula podría haber tenido consecuencias desastrosas. Imagina que eres el capitán de un barco en, digamos, 1901. Tu brújula te está guiando. Sabes que siempre necesitas navegar hacia el norte para llegar a tierra. Luego, te metes en el Triángulo de las Bermudas. Miras la brújula y notas que la posición de la flecha ha cambiado ligeramente. Ahora necesitas moverte en otra dirección. Esta dirección es la incorrecta, pero aún no lo sabes. Tomas el camino equivocado y terminas en la región del Caribe. Esta área está llena de pequeñas islas, y el fondo del mar no es profundo aquí. Tu barco se mete en un bajío. Quedas atascado y no tienes idea de dónde estás. Así desaparecieron algunos barcos en esta región.
Pero si tuvieras GPS, no habrías perdido la ruta y habrías navegado a salvo hasta tierra. Por cierto, ahora en el siglo XXI, puedes usar una brújula aquí sin problemas. Esto es porque el polo norte magnético ya no se encuentra con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. Las líneas agónicas están en otro lugar ahora mismo. Pero aún así, por alguna razón, los barcos se pierden aquí, y ahora llegamos a la solución más inesperada al problema del Triángulo de las Bermudas. Sí, a veces los barcos desaparecen en esta región, y la razón de esto es agua, océano, naturaleza, llámalo como quieras. Desafortunadamente los barcos se hunden en todo el mundo. No tengas miedo de un solo triángulo. Hay lugares en el territorio del Océano Atlántico donde más barcos desaparecen, y el Triángulo de las Bermudas ni siquiera está en el top 10 de ellos. Pero ¿por qué nadie sabe de ellos? Es porque la gente escribió cuentos de hadas sobre un lugar en particular. Una de las rutas de barcos más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes adivinar dónde ocurren la mayoría de los naufragios estadísticamente? En un lugar con muchos veleros, es decir, en esta región. La única declaración verdadera sobre el Triángulo de las Bermudas son las tormentas frecuentes, pero incluso el mal tiempo y un mar embravecido no siempre hunden barcos. Además, los huracanes a menudo se forman en el territorio del Triángulo. La región de las Bermudas tiene una alta presión atmosférica. Esta presión desvía las nubes de tormenta hacia el Triángulo. Los vientos fuertes y las grandes olas pueden hundir barcos y los relámpagos pueden dañar aviones. Pero esto no es único. Entonces no culpes al Triángulo por todos los problemas. Es un lugar hermoso y pintoresco que atrae a muchos turistas.